Imaginen una operación tan desastrosa, tan mal concebida, que su propio nombre se convierte en una broma cruel. Una operación que, en lugar de llevar justicia, sembró muerte y desconfianza a ambos lados de una de las fronteras más vigiladas del mundo. Hoy en N4T, desentrañamos la anatomía de un fracaso transfronterizo, la infame Operación Rápido y Furioso. Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, la ATF, tuvo una idea terrible. Decidieron permitir que compradores ilegales adquirieran cerca de 2.500 armas, incluyendo rifles de asalto de alto poder, con el conocimiento de que serían contrabandeadas a México. El plan, si se le puede llamar así, era dejar que las armas caminaran para rastrearlas hasta los líderes de los cárteles de la droga y desmantelar sus redes. El nombre, Rápido y Furioso, supuestamente inspirado en la afición de los sospechosos por las carreras de autos, terminó presagiando no la velocidad de la justicia, sino la rapidez con la que todo se salió de control y la furia de la violencia que desató. En lugar de capturar capós, la operación inyectó un arsenal letal en el corazón de la guerra contra el narcotráfico en México, exacerbando la violencia a niveles aterradores. Pero el daño no fue solo físico. Rápido y Furioso dinamitó la confianza entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos. ¿Cómo cooperar con un socio que, a tus espaldas, permite que un río de armas fluya hacia tu país? Fue una decisión nacida de la frustración y la desesperación, un atajo mortal que ignoró los riesgos más elementales. Para entender este desastre, hay que retroceder. Rápido y Furioso no salió de la nada. Era parte de una iniciativa mayor llamada Project Gunman, que buscaba frenar el flujo de armas a México. Pero ante las críticas de que solo atrapaban a peces pequeños, la ATF decidió cambiar de táctica. Así nació el Gunbalkin o dejar caminar las armas. La idea era simple y estúpida: permitir que los criminales se llevaran las armas, mientras las autoridades las seguían con dispositivos de rastreo. El problema es que la tecnología era un chiste. Muchos de los rastreadores GPS tenían baterías que duraban apenas unos días y su señal se perdía fácilmente en la cajuela de un auto o en zonas remotas. En esencia, la ATF perdió el control del armamento casi al instante en que salía de la tienda. La agencia que debía controlar las armas se convirtió en facilitadora del mercado negro. La responsabilidad recayó principalmente en la oficina de la ATF en Phoenix, Arizona, pero no actuaron solos. El Departamento de Justicia, el FBI, la DEA y el Servicio de Inmigración y Aduanas estaban involucrados en esta fuerza de ataque conjunta. El objetivo era ambicioso: llegar hasta la cima de los cárteles. Pero el camino que eligieron estaba pavimentado con negligencia. Veamos la cronología del desastre. En octubre de 2009, comienza la operación. Para junio de 2010, los traficantes ya habían comprado más de 1.600 armas. Para esa fecha, la ATF ya sabía que casi 200 de esas armas habían sido recuperadas en escenas del crimen en México y otras 130 en Estados Unidos. Ya sabían que su plan estaba fracasando y que esas armas estaban matando gente. Pero no hicieron nada. La operación continuó. Luego, el 14 de diciembre de 2010, la tragedia golpeó en casa. El agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, fue asesinado en Arizona. En la escena del crimen se encontraron 2 rifles AK-47. ¿Su origen? La Operación Rápido y Furioso. La muerte de un agente federal estadounidense fue la chispa que encendió el escándalo y lo expuso a la luz pública. Y para colmo de lo absurdo, más tarde se reveló algo aún más perturbador. Algunos de los objetivos del cártel de Sinaloa, a quienes supuestamente querían atrapar, eran en realidad informantes pagados por el FBI y la DEA. Es decir, una agencia estadounidense estaba armando, sin saberlo, a los informantes de otra. Una mano del gobierno no sabía lo que hacía la otra, en un caos de descoordinación que tuvo consecuencias fatales. El resultado más tangible de Rápido y Furioso fue un arsenal perdido. De las más de 2.000 armas, para 2012 solo se habían recuperado unas 700. Esto significa que más de 1.300 armas, incluyendo rifles de asalto, quedaron en manos de los cárteles, alimentando una violencia sin fin.
En México, la estela de muerte fue inmediata y duradera. La Fiscalía General de la República vinculó cientos de asesinatos y crímenes a las armas del operativo. Años después de su cancelación, estas armas seguían apareciendo en decomisos por todo el país. La vida útil de estas herramientas de muerte extendió la tragedia mucho más allá del fin oficial de la operación. El asesinato del agente Brian Terry fue el punto de inflexión. Aunque cientos de mexicanos ya habían muerto, fue la muerte de un estadounidense lo que desató la furia política en Washington y las investigaciones del Congreso. Otras armas del operativo se vincularon al asesinato del agente de ICE, Jaime Zapata, en México. Y en una muestra de su increíble dispersión, 5 años después, una de estas armas fue encontrada en el escondite de Joaquín El Chapo Guzmán tras su captura en 2016. Las investigaciones que siguieron revelaron una cadena de errores garrafales. Un informe del inspector general del Departamento de Justicia fue demoledor. La ATF y la Fiscalía en Phoenix actuaron de manera irresponsable, fallando en considerar los riesgos para la seguridad pública de ambos países. Los altos mandos de la ATF ignoraron las advertencias de sus propios agentes. El propio secretario de Justicia, Eric Holder, tuvo que admitir que la operación fue errada en concepto y en su ejecución, y nunca debió haber sucedido. El Congreso, liderado por figuras como el representante Gerald Issa, exigió respuestas. La tensión llegó a tal punto que la Cámara de Representantes declaró a Eric Holder en desacato, la primera vez en la historia que le ocurría a un miembro del gabinete en funciones. El presidente Barack Obama invocó el privilegio ejecutivo para no entregar ciertos documentos, una medida que muchos vieron como un intento de encubrimiento. Y en medio de todo esto, surgieron los héroes anónimos, los denunciantes. Agentes de la ATF como John Dodson, que desde dentro alzaron la voz para alertar sobre el peligro, arriesgando sus carreras para exponer la verdad. Pero, ¿y del lado mexicano? El entonces presidente, Felipe Calderón, ha negado categóricamente que su gobierno supiera o hubiera acordado permitir la entrada de armas. Insiste en que, por el contrario, exigía a Estados Unidos detener el tráfico. Sin embargo, su versión choca con informes del Congreso estadounidense que aseguraban que ambos gobiernos estaban al tanto. Otros reportes hablan de una comunicación selectiva e incompleta. Esta ambigüedad deja una pregunta en el aire: ¿fue México una víctima engañada o un socio silencioso? La figura de Genaro García Luna, el superpolicía de Calderón, es clave. Como secretario de Seguridad Pública, es casi imposible que no supiera del masivo flujo de armas. Años después, García Luna fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Han surgido acusaciones de que él y su círculo cercano permitieron deliberadamente que las armas de Rápido y Furioso llegaran precisamente a ese cártel. Si esto es cierto, la operación no solo fue un fracaso por negligencia, sino que fue activamente manipulada por la corrupción dentro del propio gobierno mexicano para beneficiar a un grupo criminal. Una traición por partida doble. Rápido y Furioso es más que un operativo fallido. Es un monumento a la incompetencia gubernamental, un fracaso ético y moral. La prisa por obtener resultados espectaculares llevó a una política que, previsiblemente, armó a los mismos criminales que se pretendía combatir, mostrando un escalofriante desprecio por las vidas que se perderían en el camino, especialmente del lado mexicano. El legado es una profunda desconfianza que envenena la cooperación bilateral hasta el día de hoy. Nos deja lecciones amargas sobre la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, de un respeto fundamental entre naciones que enfrentan a un enemigo común. Es una advertencia cruda de cómo las buenas intenciones, cuando se combinan con arrogancia, negligencia y secretos, pueden pavimentar un camino directo al infierno.